para infectología también son los mismos principios, no cambia la situación. A ver, vamos a ver aquí. Ujú. Entonces empezamos, ¿no? Todos sabemos que para hacer un diagnóstico clínico, ¿no? Tenemos que, microbiológico, se tiene que iniciar con la evaluación clínica y epidemiológica, ¿no? Los principales signos y síntomas del paciente para determinar el foco más probable de infección, y la parte epidemiológica nos ayuda con los factores de riesgo, exposición ambiental, antecedentes, que son importantes para podernos orientar hacia la etiología del cuadro, ¿no? Entonces, estos dos, aspectos van de la mano y son muy importantes en todo lo que hagamos de infectología. El diagnóstico clínico sugiere un número de posibles agentes etiológicos basados en el conocimiento de los síndromes infecciosos y su curso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Paciente que viene con fiebre, dificultad respiratoria, tos productiva, mucopurulenta, sospechan de neumonía, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer el síndrome de neumonía, ¿no? ¿Cuáles son los principales agentes etiológicos? Cuando sospechamos que la neumonía no es neumonía, es una bronquitis infectada o es un empiema, entonces eso nos ayuda, ¿no? La causa específica o diagnóstico etiológico se establece por la aplicación de métodos que nos ayuden a identificar al o los agentes patógenos, ¿no? Como sabemos, no solo pueden ser unos, pueden ser varios, ¿no? Se requiere una combinación de ciencia y arte por parte del clínico y trabajador de laboratorio. En infectología, para el estudio o el aislamiento microbiológico, ¿no? De los agentes etiológicos, sí, pues dependemos mucho del laboratorio, sobre todo del laboratorio de microbiología, para que nos pueda ayudar con la identificación. Es bastante importante eso, ¿ya? ¿Cuáles son los principales métodos de estudio? Tenemos el examen microscópico directo, el cultivo, con el test de susceptibilidad antimicrobiana, la detección de antígenos, la detección de anticuerpos y los ensayos de amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? Son los más importantes. Con respecto al espécimen, o sea, la muestra que debemos de sacar, es el elemento más importante, ¿no? Que vincula la sospecha clínica con el laboratorio. Si no es apropiadamente escogido o recolectado, ningún procedimiento de laboratorio rectificará el error, ¿no? O sea, tiene que ser adecuadamente tomada la muestra, a eso se refiere. La calidad de la muestra es crucial para el diagnóstico microbiológico y es la causa más común de error en el diagnóstico etiológico, ¿no? O sea, cuando... ya, ¿qué es lo que pasa? Cuando la muestra se contamina o cuando no se toma adecuadamente, entonces ahí surge la contaminación o sea, hay un problema de identificación, esto nos puede conllevar a errores y estos errores se van a ver en el resultado, pues, ¿no? Si tomas una muestra y se contamina, ya no puedes dar marcha atrás porque la muestra se echa a perder. Eso es importante, conocer y saberlo, ¿ya? Aquí podemos ver los diferentes especímenes que se pueden utilizar para el diagnóstico de una infección, ¿no? En la parte A tenemos el espécimen directo. El patógeno está localizado en un sitio estéril, ¿no? Y una barrera, como puede ser la piel, debe ser atravesada. ¿Para qué? Para que pueda obtenerse la muestra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos que esto de aquí es un absceso, todo esto es la piel, el absceso no ha supurado, sigue conglomerado. Entonces, con una jeringa estéril, irrumpimos la piel y aspiramos, ¿no? Este procedimiento puede ser hecho quirúrgicamente o con solamente emplear una aguja y aspirarlo, ¿no? El espécimen colectado contiene solamente las bacterias patógenas, o sea, si se esteriliza bien la piel, no se contamina la jeringa, lo que obtienes aquí seguramente es el agente etiológico de la infección. Ahora, en la letra B, ¿qué es lo que tenemos? Es una muestra indirecta, ¿no? El patógeno está localizado como en el sitio A, pero debe pasar a través de un sitio que contiene flora normal para poder ser colectado, ¿no? Antes de ser colectado. El espécimen contiene el patógeno, pero también es contaminado con la flora no patógena, ¿no? El grado de contaminación es frecuentemente relacionado, está frecuentemente relacionado con el trayecto y en el cual la flora normal puede ser bypassada, ¿no? En la colección del espécimen. Por ejemplo, aquí podemos ver una muestra de tracto respiratorio, ¿no? Aquí adentro es digamos que es el alveolo pulmonar, todo esto es la vía aérea, ¿no? Entonces los bronquios, la tráquea, entonces para cuando uno toma una muestra de esputo, ¿qué es lo que pasa? Con una muestra de esputo uno puede
es cierto, la elimina directamente, pero en el trayecto se puede contaminar. Entonces, cuando tú cultivas esta muestra, tenemos el germen patógeno ocasionante y también tenemos los gérmenes colonizantes, ¿no? Entonces, a veces va a pasar que el que va a preponderar en el cultivo es el colonizante o va a preponderar el patógeno. Entonces, ahí vamos a tener algunas dificultades. Una forma de poder eliminar este sesgo es con procedimientos que directamente interrumpan o irrumpan hasta el sitio de la infección. Por ejemplo, el aspirado broncoalveolar, ¿no? Que se realiza con la broncofibroscopía. ¿No? En la muestra C, la muestra del sitio es una muestra tomada de un sitio de flora normal. El patógeno y la flora no patogénica están mezcladas en el sitio de la infección. Ambos son coleccionados y los no patógenos pueden ser inhibidos con el uso de métodos de cultivo selectivos o discontinuados en la interpretación de los resultados de cultivo, ¿no? Por ejemplo, la garganta o las heces, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Cuando nosotros hacemos un hisopado faringio por un tema de faringitis, es cierto, vamos a encontrar el germen, pero también están ahí coexistiendo los gérmenes colonizantes, ¿no? Entonces, hay que interpretarlo cuidadosamente. Y también en la muestra de heces, ¿no? En el tema de una diarrea, obviamente no, la diarrea no viene solo con la E. coli, digamos, ¿no? Viene con la E. coli, con la Klebsiella, con el Enterobacter, con las otras bacterias de la flora normal, pero ¿cómo los podemos separar? Para eso se utilizan medios de cultivo específicos, ¿no? Que ayudan bastante, ¿no? La microscopía, primero, ¿no? La base de la microscopía sabemos que fue desarrollada en 1676 por Anton van Leeuwenhoek, quien observó bacterias en el agua utilizando uno de los primeros microscopios, ¿no? 200 años después, Louis Pasteur consiguió cultivar bacterias, ¿no? Desarrolló los primeros cultivos. En 1881, Hesse utilizó agar para solidificar los medios de cultivo, lo que permitió cultivar colonias macroscópicas de bacterias, ¿no? Aunque las pruebas de detección rápida de los antígenos microbianos y las pruebas moleculares basadas en los ácidos nucleicos han sustituido a la microscopía y los medios de cultivo en la detección de gérmenes, la capacidad de observar los microorganismos y de cultivarlos en el laboratorio sigue teniendo gran importancia. O sea, es cierto, se han desarrollado nuevas técnicas, pero no por eso vamos a dejar de tomar muestras y realizar los cultivos, porque a pesar de todo el avance tecnológico, siempre es muy importante el aislamiento de las bacterias, ¿no? En medios de cultivo, ¿no? Y aparte que muchas veces es el único método para poder hallar la susceptibilidad o su perfil de resistencia, ¿no? Susceptibilidad antimicrobiana, ¿no? Por ese motivo. La microscopía posee dos fines básicos: detección inicial de microorganismos y la identificación preliminar o definitiva de los mismos, ¿no? Te puede decir, ¿no? Al inicio, en el examen directo, tú tomas una muestra, si es un gran positivo, un gran negativo, y más adelante te va a decir la especie. El estudio microscópico de las muestras clínicas se utiliza para detectar células bacterianas, elementos fúngicos, parásitos e inclusiones víricas presentes en las células infectadas. Recuerden que con la microscopía óptica no podemos ver los virus, ¿no? Entonces, lo que podemos ver son las manifestaciones de ¿no? Que es las inclusiones claro, inclusiones víricas o inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Tenemos varios métodos de microscopía. Tenemos la microscopía de campo claro, que es la microscopía óptica, la que convencionalmente, la que nosotros conocemos, la más común. Microscopía de campo oscuro, de contraste de fases, fluorescente y la microscopía electrónica. La microscopía de campo claro se muestra, bueno, ¿cómo es el principio? Bueno, ya lo sabemos todos. La muestra se ve mediante transiluminación, de manera que la luz procedente del condensador atraviesa la muestra, ¿no? Después se amplía la imagen, primero por la lente objetivo y después por el lente del ocular, ¿no? Esta es la lente del objetivo, la lente del ocular. Tenemos aquí abajo el condensador. La muestra se coloca acá en la platina, ¿no? Y la luz atraviesa la platina y es por eso que se puede ver a través del objetivo y del lente ocular, ¿no? La ampliación total de la imagen es el producto de las ampliaciones de los lentes del objetivo y del ocular, ¿no? La limitación de la microscopía de campo claro es la resolución de la imagen. No tiene tan buena resolución. La capacidad de resolución de un microscopio está determinada por la longitud de onda utilizada para iluminar el objeto y el ángulo de la luz que entra en la lente del objetivo. Los mejores microscopios de campo claro tienen una capacidad de resolución de aproximadamente 0,2 micrómetros, lo que permite ver la mayoría de las bacterias, pero no es posible para los virus.
La microscopía de campo oscuro, ¿qué es lo que pasa? Se utilizan las mismas lentes del objetivo y del ocular que en los microscopios de campo claro. Sin embargo, se utiliza un condensador especial que permite que la luz transmitida ilumine directamente la muestra, ¿ya? La ventaja de este método es que la capacidad de resolución de la microscopía de campo oscuro es significativamente mayor que la microscopía de campo claro. La desventaja de este método es que la luz no pasa directamente por el microorganismo, sino pasa a los alrededores, no los atraviesa, lo que dificulta el estudio de su estructura interna. ¿En qué casos utilizamos esta microscopía de campo oscuro? Generalmente para microorganismos que son muy delgados, ¿no? Aquí clásicamente tenemos lo que son las espiroquetas, ¿no? Leptospira, Treponema pálido, ¿no? El Treponema pallidum es, como ustedes conocen, es un microorganismo que tiene forma espiralada y es muy delgado. Entonces no se ve en el microscopio de campo claro, pero cuando se genera el campo oscuro, ahí la refringencia de la luz que pasa al costado hace que se note su forma, ¿no? Microscopía de contraste de fases. La microscopía de contraste de fases permite examinar los detalles internos de los microorganismos. Mediante el uso de anillos anulares en el condensador y en las lentes del objetivo se amplifican las diferencias de fases, de modo que la luz en fase aparece más brillante que la luz fuera de fase, ¿no? Hay un cambio en la refringencia, ¿no? Entonces permite ver detalles más particulares de algunos microorganismos. La microscopía fluorescente. Los fluorocromos son partículas o sustancias que pueden absorber la luz ultravioleta o ultraazul de longitud corta y emitir energía con una longitud de onda visible y mayor. La microscopía fluorescente habitualmente supone la tinción de los microorganismos con colorantes fluorescentes y después su estudio con un microscopio fluorescente de diseño especial. El microscopio utiliza una lámpara de vapor de mercurio, de un halógeno o de xenón a presión elevada que permite una longitud de onda de luz más corta que excita el fluorocromo. Los microorganismos y las muestras teñidas con fluorocromos aparecen brillantes en un fondo oscuro, aunque los colores varían dependiendo del fluorocromo seleccionado, ¿no? Entonces, también se utiliza para detectar algunas bacterias, tipo espiroquetas, en algunos casos también para, algunas bacterias intracelulares también puede ser útil, ¿no? Como riquecias, ¿no? La microscopía electrónica, esta utiliza bobinas magnéticas, no utiliza lentes para dirigir un haz de electrones desde un filamento de tungsteno a través de una muestra hacia una pantalla. La resolución y la ampliación mejoran drásticamente, ¿no? Hay dos tipos de microscopios electrónicos, los de transmisión, en el cual los electrones al girar, al igual que la luz en los microscopios ópticos, atraviesan directamente la muestra, y los microscopios electrónicos de barrido, ¿no? En los que los electrones rebotan en la superficie de la muestra con un determinado ángulo y se genera una imagen tridimensional, ¿no? De los dos, el que más se utiliza actualmente es el de barrido, ¿no? Tiene mejor resolución. Aquí podemos ver, ¿no? Esta es la microscopía de campo claro. Como podemos ver aquí, la luz atraviesa directamente la muestra, ¿no? Y se puede ver esta imagen, ¿no? En cambio, en el microscopio de campo oscuro, ¿qué es lo que se ve? El filtro del condensador tapa la imagen de manera que no recibe directamente las de luz, sino lo recibe indirectamente, ¿no? Entonces se ve un campo oscuro y las estructuras empiezan a tener refringencia. Y en la microscopía de fluorescencia pasa algo parecido que el de campo oscuro, pero a la muestra se le aplica un colorante, ¿no? Una sustancia que tenga fluorocromo y de manera que se impregna con el fluorocromo y es lo que se detecta en el campo oscuro, ¿no? Métodos de estudio. Las muestras clínicas y las suspensiones de microorganismos se pueden colocar sobre un portaobjetos de vidrio y se pueden explorar con el microscopio, ¿no? Ese es el examen directo, lo que llamamos nosotros. La microscopía con contraste de fases puede superar algunos de estos problemas. De manera alternativa, una muestra o un microorganismo se pueden teñir de diferentes métodos, ¿no? El estudio directo, la muestra se puede suspender en agua o suero salino, ¿no? En eso se le llama preparación en fresco y se puede mezclar con un álcali para disolver el material de fondo. Generalmente se usa el hidróxido de potasio, el KOH,
o mezclada con una combinación de un alcali y un colorante para generar contraste, ¿no? Por ejemplo, azul de algodón, lactofenol, yodo, etcétera, ¿no? O sea, lo que están describiendo aquí son técnicas que se utilizan, ¿no? El KUH ayuda a disolver, por ejemplo, las partículas de piel, todo eso, y nos permite ver mejor una muestra. Una variación del método es la tinta china, en la que en el que en la tinta china oscurece el fondo y no la célula, ¿no? Tinta china se utiliza para ver un hongo llamado cristococo, ¿ya? Que es bastante importante en el tema de VIH, porque produce cuadros de meningitis. Aquí podemos ver las principales preparaciones microscópicas y tinciones utilizadas en el laboratorio de microbiología clínica, ¿no? Hay varios métodos para el estudio directo, preparación en fresco, con KOH al 10%, con el uso de tinta china, con el yodo de Lugol. Existen las famosas tinciones diferenciales, como la tinción Negrán, que sabemos que es la más común, ¿no? Que utiliza, a ver, es la base para separar los principales grupos de bacterias, gram positivos y gram negativos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Se usa dos colorantes, que uno es el violeta de cristal, ¿no? Y el otro es la safranina, ¿no? Los gram positivos se tiñen de violeta y los gram negativos se tiñen de safranina, ¿no? Luego tenemos la tinción de hematoxilina férrica, ¿no? Que se utiliza para ver protozoarios fecales. O también el Mintos, ¿no? En la metenamina de plata, que se utiliza en histología, que principalmente es para tinción de los honguitos, en los tejidos, ¿ya? Esta tinción de metenamina de plata se utiliza en histología, o recuerden, histología, no en microbiología. Entonces, cuando ustedes toman una biopsia, piden tinción de metenamina de plata con el objetivo de ¿qué? De encontrar hongos, ¿ya? No se olviden eso. Tinción de azul de toluidina, que se utiliza principalmente para la detección de microorganismos tipo neumocistis en muestras respiratorias, ¿ya? Neumocistis también es un tipo de hongo, ¿ya? La tinción tricrómica es una alternativa a la hematoxilina férrica, ¿no? Para ver protozoarios. La tinción de Raygenza se utiliza para detectar parásitos sanguíneos, ¿no? Cuerpos de inclusión víricos o por clamidias, géneros Borrelia, toxoplasmas, neumocistis rickettsia. Se trata de una tinción policrómica que contiene azul de metileno, azul B y eosina, ¿no? Es bastante útil, sobre todo para el tema de detección de malaria, bartonella, que son parásitos de los hematíes, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Se pueden ver las otras también, pero en nuestro medio, en el Perú, donde es endémico estas enfermedades, utilizamos estos métodos para ver estas enfermedades, estos protozoarios y bacterias. Tenemos tinciones ácido resistentes para micobacterias, la que más conocemos, la de Ciel-Nielsen, ¿no? También tenemos la de Kim-Jong, que se te puede utilizar también del mismo modo que la Ciel-Nielsen, una auramina rodamina, y hay una tinción ácido resistente modificada. Es un Ciel-Nielsen modificado que se utiliza ¿para qué? Para las micobacterias muy ácido resistentes y otras como protozoarios. Aquí podemos ver Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora. Entonces, estos microorganismos se pueden teñir con más eficiencia, ¿no? Es para detectar protozoarios y micobacterias, ¿ya? Tinciones fluorescentes, naranja de acridina, oramina rodamina, tinción blanco de calcofluor y tinción directa con anticuerpos fluorescentes, ¿no? Que se emplean en muchos casos, no se puede obtener el cultivo, la bacteria o el virus o el microorganismo, y se utilizan estas tinciones fluorescentes para poder identificarlas, ¿ya? Principales medios de cultivo, tenemos medios de cultivo no selectivos, como el agar sangre para bacterias y hongos, agar chocolate para hemófilos y neisseria, agar Mueller Hinton, caldo de tiogliconato y agar dextrosa de Saburó, que es principalmente para los honguitos, ¿no? Y los medios selectivos diferenciales, como el magam, los primeros medios, sirven para seleccionar bacterias. ¿Qué quiere decir? Es para fomentar el crecimiento. No seleccionan directamente la bacteria. Una vez que se aísla la bacteria en el medio no selectivo, se pasa al medio selectivo diferencial. ¿Para qué? Para inhibir el crecimiento de las otras bacterias, y la que prepondere es la que va a poder, es la que se va a hacer los pasos para su identificación, ¿no? Tenemos agar McConkey para gram negativas, agar samanito para los estafilococos, silosa lisina de oxicolato para Salmonella shigella, Lowenstein Jensen, que sabemos para micobacterias, Middlebrook para micobacterias, cromagar para hongos, especialmente levaduras,
inhibidor de hongos filamentosos para los hongos, para selectivo para los hongos filamentosos, y tenemos otros tipos de métodos de cultivo ya muy especializados para específicamente un determinado tipo de bacteria, ¿ya? Por ejemplo, el agar samanito detecta solo estafilococos, pero no te dice cuál de los estafilococos. En cambio, aquí tenemos el agar extracto de levadura con carbón vegetal, que es llamado BCI, que es específico para legionela, ¿no? Y te da el género y la especie. A eso se refiere. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos agar de sorbitol con McConkey para detectar la E. coli O157, ¿no? Por ejemplo, o el agar sacarosa, sales biliares, tiosulfato y citrato, TCBS, para detectar las bacterias del género Vibrio, ¿no? Entonces, son mucho más especializados, directos a una especie en comparación con los otros. Luego tenemos el cultivo celular. Algunas bacterias y todos los virus son gérmenes intracelulares estrictos, de forma que solo se pueden cultivar en células vivas. O sea, no vamos a poder ver directamente bacterias como riquecias, clamidias, micoplasmas, porque no, ellos no se encuentran en los tejidos en la parte externa, no se encuentran dentro de las células. Entonces, si cuando tú las cultivas, no las vas a poder encontrar, necesitas entonces inocularlas en un grupo celular. A esto se refiere el cultivo celular, ¿no? Los cultivos celulares pueden ser células que crecen y se dividen sobre una superficie, ¿no? Es decir, una monocapa de células o células suspendidas en un medio de cultivo. La entrada de las células se suele regular por la existencia de receptores específicos, de forma que se puede emplear la capacidad diferencial de infectar líneas celulares específicas para predecir la identidad o bacteria de un virus, ¿no? O sea, de acuerdo al tipo celular, determinado virus o microorganismo intracelular puede ser más específico, ¿no? Y de acuerdo al tipo de sustancia, de receptores que se utiliza en ese cultivo celular, uno puede decir, no, este es una, ¿en qué simple? Rickettsia, o este es una Bartonella, o este es una Brucella, ¿no? O este es un virus de citomegalovirus, o es un virus de herpes simple, uno, etcétera, etcétera. Bueno, con la aparición del diagnóstico molecular, se ha dado un paso enorme, pues, ¿no? Porque antes estas técnicas que hemos mencionado son técnicas un poco más antiguas, y a veces requieren de mayor tiempo, ¿no? O sea, un cultivo te demora pues una semana, 5 días, dependiendo del tipo de espécimen. Un urocultivo te demora 48 horas, pero un hemocultivo son 7 días. Entonces, a veces no, ante esa necesidad de tiempo para poder resolver, ¿no? Poder dar un tratamiento correcto, adecuado a los pacientes, es que surge el diagnóstico molecular, ¿no? Se emplea el ADN, ARN o proteínas de un agente infeccioso de una muestra clínica que pueden ayudar para identificarlo. Sus ventajas en las técnicas moleculares son su alta sensibilidad, especificidad y su seguridad, ¿no? O sea, son bastante buenas, ¿no? Como pueden ver acá, tienen una alta especificidad. No requieren el aislamiento del agente infeccioso y se pueden llevar a cabo en muestras de extractos de tejidos fijados químicamente o inactivados, ¿no? Entonces, eso puede ayudar en el tema de la contaminación, de que el personal de laboratorio no se infecte. Su alta sensibilidad permite detectar ADN o ARN microbiano muy diluido en un tejido, aunque la gente no se está replicando ni produciendo otros indicios de infección. Permiten distinguir cepas basándose en el genotipo, ¿no? Son bastante importantes. Existen varias metodologías de detección de material genético. Por ejemplo, tenemos el análisis electroforético del ADN y polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Se basa en la detección de la estructura del genoma, ¿no? Y la secuencia de genética para la distinción de la familia, el tipo y la cepa de un microorganismo. Se puede distinguir un microorganismo a partir del ADN o ARN, pero también a partir de fragmentos de ADN obtenidos por la acción de endonucleasas de retracción específicas. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que el ADN se fragmenta por la acción de las endonucleasas y hay secuencias muy específicas de ADN o ARN que son característicos de las bacterias o de un virus. Entonces, esas secuencias son las que se detectan por estas endonucleasas de restricción específicas. Estas enzimas de restricción reconocen secuencias específicas del ADN, secuencias palindrómicas, y las asignan obteniéndose los fragmentos de diferentes longitudes.
¿Qué es lo que pasa? Ahora, estos fragmentos de ADN que se han obtenido, se miden las diferencias de longitud de los fragmentos de ADN entre las cepas de un mismo organismo, se denomina polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. ¿Qué quiere decir? Que el ADN fragmentado tiene diferentes tamaños, pero los tamaños también son específicos para cada grupo bacteriano. Mediante electroforesis se separan las distintas moléculas, o sea, los distintos fragmentos que se obtienen, y permite detectar moléculas de ADN de menor tamaño, de 20.000 pares de bases, de plásmidos bacterianos o de virus. En fragmentos mayores se utiliza la técnica llamada electroforesis en campo pulsado, o sea, cuando las longitudes del ADN o los fragmentos de ADN son más grandes, ¿no? Generalmente esta primera es para virus, ¿no? Cuando es para bacterias, como el ADN es más grande, se utilizará la electroforesis en campo pulsado. Aquí podemos tener, ¿no? Este es la electroforesis. Bueno, ya saben qué es la electroforesis, ¿no? La electroforesis es cuando este es sobre una placa de gel de gel de agarosa, lo que se hace es pasar una corriente, se pone los diferentes grupos o muestras en un extremo y se pasa una corriente eléctrica. De manera que por diferencia de tamaño, de peso o de longitud de las pares de bases, va a haber una distribución de las moléculas de ADN, ¿no? Como pueden ver aquí. Cada uno tiene un valor, un tamaño, ¿no? Entonces, de acuerdo a ese tamaño, se hace diferentes patrones y se puede determinar el patrón para una determinada bacteria o virus, perdón, ¿no? Entonces, este análisis electroforético se utiliza para distinguir cepas del virus del herpes simple, tipo 1, tipo 2, permite el estudio molecular de brotes, ¿no? En la parte de abajo aparece, ¿no? Las calles 1 a 3 muestran ADN digerido por la endonucleasa, son de dos bacterias, una cepa 1 que es aislado de dos miembros de la familia con fascitis necrotizante, y las cepas 4 a 6 de cepas de Streptococcus pyogenes no relacionados, ¿no? El 1 y el 3, como pueden ver, son muy parecidos, lo que indica que la bacteria o el que produce esta infección son del mismo especie, del mismo tipo. En cambio, en el 4, 5 y 6 son variables. Entonces, lo que significa que no son las mismas, son bacterias, pero de otra cepa, de otra familia. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando ustedes tienen un brote de, por ejemplo, ahora que está de moda lo del COVID, cómo se determina el seguimiento, ¿no? Tú haces el aislamiento del virus y le sometes estas técnicas para ver algunas características particulares. Entonces, en la medida que pasa el tiempo, el virus va cambiando, va mutando. Entonces, de este modo se puede hacer rastreo de las secuencias genéticas, desde cuándo ha aparecido, de qué regiones viene, qué individuos han presentado estas secuencias, y te puede decir, allá el virus viene de este lado, se contagió por este lado, o la cepa del virus peruano es muy parecida a la cepa del virus de Colombia, pero es muy distinta a la de Italia. Entonces significa que el virus entró por Colombia. Así, a ese tipo de conclusiones o de información te puede ayudar, te puede dar la prueba, ¿no? Entonces, por eso es importante. También tenemos otros tipos como es la detección, amplificación y secuenciado de ácidos nucleicos. Las ondas de ADN se utilizan para detectar, localizar y cuantificar las secuencias de ácidos nucleicos específicos en muestras clínicas, ¿no? Las ondas de ADN se obtienen por métodos químicos o por clonación de fragmentos de ADN por vectores bacterianos. O sea, dentro de algunas bacterias, sobre todo, por ejemplo, la E. coli, se encuentran por tecnología del ADN recombinante, es que se pueden aislar sondas de ADN, que son secuencias específicas de ADN que están ya programadas para determinados tipos de bacterias o de virus. Entonces, lo único que haces dentro de la E. coli es hacer que la E. coli produzca bastante de estas, por manipulación genética, produzca bastantes de estas ondas, varias de estas ondas. Estas ondas se mezclan con las muestras clínicas donde está el virus que sospechamos, y estas ondas de ADN van a poder detectar, localizar y cuantificar estas secuencias de ácidos nucleicos, porque son específicas para estas secuencias.
Luego de separar las cadenas de ADN por métodos térmicos o químicos de la muestra, se agrega la sonda y se realiza la hibridación, unión de la sonda a la secuencia idéntica. Las sondas son marcadas con nucleótidos radioactivos para ser detectadas y cuantificadas. O sea, una vez que la sonda, el material genético de esta sonda de ADN identifica el material genético en la muestra, se pega a ella y para que se pueda notar, para que el sistema lo pueda reconocer, se le pone un fluorocromo, alguna sustancia, un marcador radioactivo, ¿para qué? Para que marque la señal, ¿no? Para que marque la señal, cuántas ondas se han unido, qué porcentaje de las ondas inoculadas se han unido al ADN o al material genético de lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, de ese modo, se puede cuantificar esto. Las ondas aquí podemos ver, ¿no? Esta es una célula infectada por ADN del virus en el corte de tejido, ¿no? Este de acá. No, esta es la secuencia de la sonda de ADN, está marcada con una sustancia radioactiva llamada biotina, como pueden ver acá. Entonces, por métodos químicos, calor, frío, el ADN se desnaturaliza y se rompen las dos cadenas de ADN. De manera que una vez que se han roto las cadenas, se ingresa la sonda a la muestra y la sonda también se va a fijar a una de las cadenas de ADN. ¿No? Entonces la sonda, la vidina marcada con peroxidasa, allá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La sonda marcada se une al fragmento de ADN que es su diana, su blanco, y va a generar una reacción química que va a permitir que se tiñan las células, ¿no? Como pueden ver acá, el núcleo estaba en amarillo, se vuelve en azul, se tiñe el núcleo y de esta manera se puede identificar a las células que son positivas para la infección, ¿no? Eso es lo que pasa, ¿no? Las ondas de ADN se detectan mediante hibridación in situ, secuencias genéticas específicas en muestras de biopsia, o también se pueden utilizar cuando se utiliza detección fluorescentes en una FISH, hibridación fluorescente in situ, ¿no? Así se denominan estas técnicas. Cuando se utiliza en biopsia es hibridación in situ, cuando se utiliza lo mismo con fluorescentes se denomina FISH. A detección, amplificación y secuenciado de ácidos nucleicos. Otras técnicas tenemos el Southern blot, que es la hibridación con sonda de ADN-ADN, o sea, el ADN detecta ADN, existe transferencia de los patrones de restricción, fragmentos de ADN, a un filtro de nitrocelulosa e identificación de los mismos mediante hibridación. El Northern blot es hibridación de sonda de ARN-ADN, de forma semejante para la detección de ARN, ¿no? Entonces, son técnicas que se utilizan para detectar ADN. ¿Qué más tenemos? La reacción en cadena de la polimerasa, que como ustedes saben, ahora está muy de moda por el tema del COVID, ¿no? La reacción en cadena de la polimerasa amplifica copias simples de ADN vírico varios millones de veces y constituye una de las técnicas más útiles de análisis genético. Se incuba la muestra con dos oligómeros cortos de ADN, que son el ADN cebador, una polimerasa de ADN termoestable, nucleótidos y tampones. Ya no se olviden esto, es importante porque, ¿qué es lo que pasa? A la muestra, al material que quieren hacer la reacción en cadena de la polimerasa, lo que se hace es se desnaturaliza la cadena de ADN. Entonces, para eso se utiliza el calor. Con el calor a alta temperatura se rompe la cadena, se generan los fragmentos. A estos fragmentos que se han generado se le coloca oligómeros cortos de ADN, que son los ARN cebadores, ¿no? Que son necesarios para iniciar la síntesis de ADN. Se le coloca una polimerasa de ADN termoestable, nucleótidos y tampones. O sea, se le da todo un medio propicio para qué, porque lo que va a pasar es que los oligómeros se hibridan con la secuencia propia de ADN, o sea, reconocen el ADN blanco, el ADN que quieren detectar, se unen allí y actúan como cebadores para la polimerasa. Y la polimerasa empieza a sintetizar una nueva cadena de ADN en función del ADN inicial, ¿no? Del ADN que queremos identificar. Si es que no es el ADN correcto, entonces el cebador no se junta y no se produce esa polimerización, ¿no? Posteriormente, la copia la copia se fragmenta de ADN, ¿no? Posteriormente se calienta la muestra para desnaturalizar el ADN, separar las cadenas de doble hélice y se enfría para permitir la hibridización de los cebadores con el nuevo ADN formado en el ciclo anterior. O sea, es un ciclo que se va repitiendo constantemente. Aquí podemos ver cómo es esto.
tenemos aquí, esta es la PCR, primer y segundo ciclos, ¿no? Tenemos aquí la cadena de ADN, ¿no? Una copia, las cadenas las separamos, ¿no? Se neutraliza el ADN por medio del calor o del frío, ¿no? Como pueden ver aquí. A esta molécula se une el primer o ARN cebador, como pueden ver acá. Una vez que se une el ARN cebador, ¿qué se va a producir? Se produce la síntesis del ADN, ¿no? Entonces, de lo que había una cadena, ahora tenemos dos copias. De nuevo, se desnaturaliza la molécula y se vuelven a juntar los cebadores y se vuelven a juntar los ADN, los ARN primer, no, el ARN cebador, y estos van a dar lugar a la síntesis de nuevo, otro nuevo ciclo de síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Y ya no tenemos, ya tenemos cuatro copias, ¿no? Y así sucesivamente. En el tercer ciclo va a haber 8 copias, en el cuarto ciclo hay 16 copias y así en forma exponencial. Este ciclo, ¿cuántas veces se repite? Como pueden ver aquí, entre 20 a 40 veces. Entonces, de lo que tenías una sola molécula de ADN, de una bacteria X o de un virus Y, luego de este ciclo se detecta una gran cantidad. Entonces, de lo que no se ve, porque es solo una molécula, ahora se puede ver porque ya no es una molécula, son millones de moléculas que están ahí. Entonces, esa es la reacción en cadena de la polimerasa, pues, ¿no? Amplifica la señal del ADN, amplifica las moléculas de ADN, ¿no? Las multiplica, ¿no? Obviamente, para que se produzca la amplificación, el ARN cebador debe ser específico para un determinado tipo de virus o de bacteria. Si no, no, si no es ese el ADN correspondiente, no se va a dar ese proceso, ¿no? Entonces, es bastante útil esta técnica, ¿no? Como dice acá, es útil para detectar secuencias de virus latentes como los retrovirus, herpes virus, virus del papiloma humano, otros virus ADN y también hay para virus ARN. La, la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa utiliza la transcriptasa inversa de los retrovirus para convertir el ADN vírico o el ARN mensajero en ADN antes de su amplificación por PCR. PCR en tiempo real tiene la finalidad de cuantificar el ADN o ARN de una muestra. A ver, para entender, el anterior método es la reacción en cadena de la polimerasa, te ayuda a detectar ADN, ¿ya? La reacción en cadena de la polimerasa por retrotranscriptasa se utiliza para los virus ARN, porque ellos no tienen ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Utilizan la transcriptasa inversa para convertir el ADN virus o el ARN mensajero en ADN antes de su amplificación, ¿no? Aquí está mal, aquí debe decir ARN. Lo vamos a corregir acá. Ya, entonces van a convertir el ARN vírico o el ARN mensajero en ADN. La PCR en tiempo real o reacción en la cadena de la polimerasa en tiempo real es para cuantificar, ¿no? Mediante un algoritmo computacional se puede medir 1 millón de virus, 10 millones de virus, 500.000 virus, así, para eso sirve. Se basa en el principio de que cuanto mayor sea la cantidad de ADN, mayor será la velocidad de síntesis de ADN en el PCR. Es útil para cuantificar el número de genomas del virus, por ejemplo, en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero se puede utilizar en general por cualquier virus. Hay para citomegalovirus, hay para hepatitis B, hepatitis C, existe también para coronavirus, ¿no? Se puede hacer. Luego tenemos el análisis con ADN de cadena ramificada, que en inglés se llama Branch Chain DNA. Es una alternativa al PCR y el PCR de transcriptasa reversa y detecta pequeñas cantidades de ARN o ADN y permite cuantificar el ARN en plasma del VIH, ¿no? La secuenciación de ADN permite determinar secuencias microbianas para la identificación de microorganismos. Utiliza el secuenciado de la unidad ribosómica 16S para identificar bacterias. Ya, esta es una técnica que utiliza ADN ramificado, ¿no? Es un poco, en realidad es una variante de las anteriores técnicas, ¿ya? Pero te sirve para detectar pequeñas cantidades de ADN y ARN y se utiliza más que todo para la secuenciación de bacterias, ¿ya? No se olvide, ¿por qué? Porque la mayoría de las bacterias en esta subunidad 16S es donde tienen particularidades en su material genético que las permiten identificar. Luego tenemos la espectrometría de masas de desorción y ionización mediante láser asistida por matriz acoplada a un analizador de tiempo de vuelo llamada MALDI-TOF, que permite determinar las secuencias de ARN, ADN y proteínas.